Bien. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a ver métodos para analizar datos cuando tenemos datos, como analizamos cómo varía una variable, pero no solo en un sujeto, sino en muchos sujetos. ¿Sí? Queremos hacer un análisis poblacional. Entonces hay dos métodos muy básicos, que ya que no se utilizan más que quizás para tener alguna idea de la información que tengo disponible o hacer un análisis primario, que son el naive average y el naive pooled. Que básicamente el naive average lo que realiza es a los distintos tiempos en los cuales yo medí la concentración, estamos hablando de farmacocinética, hago un promedio de las concentraciones para los distintos sujetos. Cuando hago eso, yo lo que voy a obtener va a ser una curva media. ¿Sí? Esa curva de farmacocinética se llama una curva farmacocinética media, ¿no? O una curva promedio, ¿no? Que surge de hacer el promedio para las concentraciones a los distintos tiempos. En un segundo paso, lo que voy a hacer es analizar esa curva como si fuera la media poblacional, ¿no? Obviamente eso tiene muchísimas limitaciones, este enfoque, ya que al promediar los distintos sujetos van a variar de manera diferente, ¿sí? Y al promediar las concentraciones para los distintos tiempos, voy a perder mucha información de cómo varían los sujetos entre sí. ¿Sí? Luego, cuando haga este ajuste voy a tener un error residual, pero ese error residual no me va a decir nada de cómo varían los sujetos entre sí. Lo que me va a estar estimando es el error residual de ajustar una curva a estos datos medios que generé. ¿Sí? Por lo tanto, ese análisis podría servir para obtener, como muy primario, para obtener algún parámetro, ¿sí? Pero está lejos de lo que queremos, ¿no? El análisis, el naive pooled, lo que hace es, no promedia tiempo a tiempo, sin embargo simplemente ajusta una curva, una regresión, a los datos sin procesar. ¿Sí? Ajustamos una curva ahí. Entonces, en este caso, la variabilidad, el error residual, sí nos podría dar alguna información de la variabilidad interindividual, pero también queda muy mezclado lo que es el error de especificación del modelo, o sea, el error estructural por ajustar, por ejemplo, un modelo monocompartimental o un modelo bicompartimental con la variabilidad interindividual. ¿Sí? Y vamos a tener una variabilidad interindividual única, no vamos a saber en qué parámetro realmente varían los sujetos, o sea, si varían en su capacidad de eliminación o si la variabilidad está asociada a la distribución, etc. ¿Sí? Entonces esos dos métodos son muy primarios, ¿sí? Se utilizaron en algún momento, pero ya no se utilizan. Pasamos al método que sería el enfoque tradicional. Y el enfoque tradicional es el método de 2 etapas. ¿Ah? Y es uno de los métodos que más se han utilizado y que aún se siguen utilizando mucho. ¿Ah? El método de 2 etapas, ¿en qué consiste? En una primera etapa, ajusto un modelo estructural farmacocinético a cada uno de los distintos sujetos que tengo en la muestra. ¿Ah? Y estimo parámetros farmacocinéticos para cada sujeto. ¿Ah? O sea, hago un ajuste individual para cada sujeto por separado, estimando el cleaner para un sujeto, el cleaner para otro, el volumen de distribución, la constante de absorción, etc. ¿Bien? Entonces, para cada uno de los sujetos, en una primera etapa hago ese análisis. ¿Bien? Es un modelo individual aplicado por separado al set de datos de cada sujeto. En una segunda etapa, lo que hago es procesar los datos, los parámetros que obtuve en la primera etapa. ¿Cómo los proceso? Puedo hacer, por ejemplo, tomar todos los valores de clearance y hacer una media
me ayuda a tener el clínico poblacional, ¿sí? Una media o una mediana, dependiendo de cómo sea la distribución, ahí tengo alternativas, y después evaluar cuál es la dispersión de los valores en torno a esa media. ¿Sí? Entonces, tener una estimación de la varianza para cuantificar la variabilidad interindividual en ese parámetro. ¿Bien? Entonces, este método de 2 etapas llega a estimar una media poblacional y a una varianza interindividual. ¿Sí? Lo hace en dos etapas. Primero, estimando los valores farmacocinéticos de cada sujeto y luego así procesando sobre los parámetros que se estimaron en la primera etapa. ¿Bien? Luego, uno podría hacer análisis de covariable, o sea, evaluar cómo varían esos parámetros en función de las características, haciendo regresiones en etapas posteriores. O sea, por ejemplo, agrupando por hombres y mujeres, viendo si hay diferencias, etc. O sea, el análisis de covariables se puede hacer. ¿Cuáles son los requisitos de esta etapa? ¿Ah? ¿Y cuáles son las limitaciones? De esta etapa no, de este enfoque, del método de 2 etapas. ¿Ah? La principal limitación es que requiere datos que llamamos ricos. Datos ricos significa que tener en cada sujeto cantidad de muestras suficientes como para estimar los parámetros del modelo que queremos estimar. ¿Bien? Y eso en cada sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, si uno quiere estimar un modelo que tiene una constante de absorción, un volumen de distribución y un clearance, o sea, un modelo como el que venimos trabajando, ingresos de primer orden con distribución monocompartimental, son 3 parámetros, y el mínimo de datos que se necesita a nivel de cada sujeto para estimar esos 3 parámetros son 6. ¿Sí? Son 2 puntos, 2 muestras, 2 valores de concentración para cada parámetro, y distribuidos de manera correcta. O sea, yo no puedo estimar la constante de absorción si tengo para un sujeto, aunque tenga 20 puntos de concentración, pero pasadas después de las 60 horas postdosis. ¿Eh? Imagínense que si administré un fármaco por vía oral, a las 60 horas espero que la absorción esté más que completa. Entonces, de nada me van a servir esos valores para estimar la constante de absorción. Para estimar la constante de absorción, el volumen de distribución del cliente, tengo que tener mínimo 6 puntos y distribuidos de manera adecuada, 2 puntos a tiempos tempranos postdosis y otros 4 puntos que me describan bien cómo va a ser el descenso de concentración. ¿Sí? Después puedo tener más datos, por supuesto, pero mínimo necesitaría 6. ¿Sí? Esta definición que les estoy dando de datos ricos es importante porque datos ricos depende del modelo que uno vaya a utilizar. Si el modelo ahora si yo quisiera aplicar un modelo bicompartimental, ya no me sirven 6 datos, voy a necesitar más, ¿sí? Porque un modelo bicompartimental agrega un parámetro, ¿no? Respecto al monocompartimental. ¿Bien? Entonces, si mi modelo es más complejo, necesito más información. El concepto de dato rico depende de los datos, entonces. ¿No? Depende, perdón, del modelo a implementar. Y esta necesidad de datos ricos se da a nivel de cada sujeto. Cada sujeto tiene que aportar esa cantidad de información porque el modelo farmacocinético se va a ajustar en cada sujeto por separado. Entonces, si algún sujeto no tiene la información necesaria, el set de datos de ese sujeto lo voy a tener que eliminar de mi análisis. Lo voy a tener que remover. Lo mismo pasa si algún sujeto tiene también 6 puntos, pero imagínense que en ese sujeto se eliminó muy rápido el fármaco y los últimos 2 puntos o el último punto no se observaron concentración. Por lo tanto, no me sirve ese punto. Por lo tanto, ese sujeto lo voy a tener que sacar del análisis. Eso es una limitación muy importante
para este tipo de enfoque poblacional, ¿sí? El contraste con los datos, lo que definimos datos ricos, son datos escasos, ¿tá? Cuando tenemos pocos datos, o sea, menos datos que lo necesario para ajustar un modelo a nivel individual. O sea, por ejemplo, imagínense una muestra con 100 pacientes y cada paciente aportando un valor de concentración o 2 valores de concentración, ¿sí? O 4 valores de concentración que siguen siendo insuficientes para que nosotros estimemos un modelo monocompartimental con ingreso oral. Esa fue una de las primeras grandes limitaciones del enfoque, el método de 2 etapas, ¿sí? Porque imagínense que hay muchos análisis, principalmente a nivel del desarrollo de fármacos, en fase 3, donde se analizan muestras de, por ejemplo, miles de sujetos, 3.000 pacientes, por ejemplo, y a los 3.000 no se les hace no se les toma muchísimas muestras luego de administrar una dosis, ¿sí? Como mucho se les puede tomar 1 o 2 muestras para ver cómo es la concentración en ese sujeto tras administrar una determinada dosis. En ese contexto, el método de 2 etapas ya no se puede utilizar, ¿sí? Para ajustar un modelo compartimental farmacocinético. Por lo tanto, es una limitación que, o sea, el método de 2 etapas está limitado en su análisis poblacional, en este tipo de análisis, donde yo tengo muchos sujetos y pocos datos. Hay otras limitantes también del método de 2 etapas, ¿sí? Voy a aplicar, o sea, voy a ajustar un modelo farmacocinético a cada sujeto por separado. ¿Qué pasa si para un sujeto ajusta mejor un modelo bicompartimental que un monocompartimental? Y para otro un tricompartimental, ¿sí? Por cómo se distribuyen los datos, longitudinalmente las concentraciones en el tiempo. ¿Cómo sé qué modelo es mejor? Primero eso, tengo que ajustar un modelo por cada sujeto. Hay procesos que pueden tener menor visibilidad en algunos individuos y no puedan ser analizados. Por ejemplo, imagínense que seguimos en el mismo ejemplo, absorción de primer orden, tomo 2 muestras para estimar cómo es la absorción, y esa muestra la tomo a la hora y a las 2 horas. Pero quizás en un individuo la absorción fue muy rápida, tal que a las 2 horas ya había terminado la absorción y estaba en franco descenso las concentraciones plasmáticas. Por lo tanto, el proceso de absorción en ese sujeto no lo voy a poder estimar, ¿sí? Y lo voy a tener que sacar de mi análisis, ¿sí? El aplicar un modelo para cada sujeto, además, tiene otra limitación. Me pierdo información importante que surge de considerar el hecho de que distintos sujetos pueden pertenecer a la misma población y por lo tanto comparten características que me pueden dar información respecto a cómo varía la farmacocinética, ¿sí? O sea, la farmacocinética, la relación dosis-exposición, está dada por variables asociadas al medicamento, estamos administrando, por ejemplo, el mismo medicamento a toda la muestra de pacientes, y variables asociadas al organismo, ¿sí? A la fisiología, cómo el organismo dispone de la masa de fármaco que colocamos, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, se absorbe y se distribuye y se elimina, ¿sí? ¿Cómo se dan esos procesos? Está definido por la fisiología, ¿sí? Y si los distintos sujetos de mi muestra tienen una fisiología similar, porque pertenecen a la misma población, entonces un sujeto también me puede dar información de lo que pasa en otro sujeto, ¿sí? El asumir que yo tengo una población con características similares en lo que hace relevante a la variable que estoy observando, que es cómo cambian las concentraciones en el tiempo, a mí me da un poder para explicar y para describir qué pasa con las concentraciones en el cuerpo mayor. Si yo observo más sujetos y puedo asumir que esos sujetos tienen características en común. ¿Bien? Y eso el método de 2 etapas se lo pierde totalmente.
la otra limitación, que es un detalle, es sutil, pero es muy importante, es que en la segunda etapa, y esta es una limitación más metodológica, en la segunda etapa, los parámetros farmacocinéticos estimados en la primera etapa se asumen como exactos. Uno puede después ponderar o algo, pero ya es más complejo. Pero comúnmente cuando uno hace un promedio de los clearance individuales estimados en la primera etapa, en la segunda etapa para estimar un clearance poblacional, cada valor de clearance de los distintos sujetos va a entrar como un dato exacto, ¿sí? Y va a tener el mismo peso en ese promedio. Entonces puede haber sujetos en donde el clearance se haya medido, estimado mejor, o sea, con más precisión que en otros sujetos. Porque quizás en algunos sujetos la estimación de la farmacocinética fue más precisa. Imagínense que tengo un sujeto que tiene un volumen de distribución muy grande y le doy una dosis y las concentraciones son muy bajas luego de administrar esa dosis. De manera que estoy en por ejemplo, tengo mayor error analítico porque quizás haya ya algunos puntos incluso por debajo del límite de cuantificación, ¿sí? Entonces, quizás en ese individuo el clearance se estime, pero de una manera bastante menos precisa que en otro sujeto que tiene una curva, que muestra una curva mucho, o sea, más razonable, uno esperaría más ajustada al modelo que yo estoy utilizando, ¿sí? Entonces, en ese sujeto el clearance se va a estimar con mayor precisión que en el otro. Esta diferencia no la voy a tener en cuenta cuando haga el promedio, ¿sí? Y llega a un valor poblacional. Y es una limitación que puede afectar la calidad de los parámetros poblacionales, ¿sí? Y es una desventaja que se supera en el método que vamos a ver ahora. Entonces, el método que vamos a trabajar durante el curso se llama análisis no lineal de efectos mixtos, o modelos no lineales de efectos mixtos, ¿sí? Y fue introducido, por lo menos en la parte farmacocinética, creo que en general, por Scheiner y Bill en los 70. Este enfoque de modelos no lineales de efectos mixtos lo que asume es que, o sea, toma la población como la unidad del análisis y sobre esa población realiza el ajuste de un modelo que puede ser farmacocinético o farmacodinámico, en este caso farmacocinético. Entonces, sobre la población, agrupando toda la información que yo tenga disponible, vamos a ajustar un modelo farmacocinético. ¿Ah? Vamos a hacer el ajuste del perfil típico o poblacional sobre todos los datos, ¿sí? Parecido en espíritu o en metodología, no en metodología, pero en la concepción, en el concepto al Naive Bullet, pero tiene muchas diferencias metodológicas que hacen al análisis que vamos a ir viendo, ¿ah? Entonces tenemos los datos de la población agrupados y vamos a ajustar un perfil típico, ¿ah? O poblacional. Vamos a ajustar un modelo que va a tener la constante de absorción poblacional, el clearance poblacional, el volumen de distribución poblacional. Y ese es el modelo que vamos a ajustar. La variabilidad que queda sin explicar es la variabilidad interindividual, pero no va a ser el error residual de esta curva, ¿sí? De la curva típica. Esta variabilidad interindividual la vamos a explicar incluyendo el nivel de variabilidad interindividual dentro de cada parámetro, ¿sí? O sea, vamos a tener parámetros típicos y vamos a tener efectos aleatorios, ¿sí? Por eso es un modelo mixto, de efectos mixtos. ¿Y por qué es no lineal? Porque la regresión que estoy haciendo es una regresión no lineal, ¿sí? Y con esto los refiero un poco a lo que vimos la semana pasada. Entonces, cada parámetro en esta concepción podría tener variabilidad interindividual. Algunos parámetros o sea, todos pueden llegar a tener, pero algunos quizás
la información que tengo, que estoy midiendo, no me alcance para estimar una variabilidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para cada uno de estos parámetros voy a definir una distribución de variabilidad interindividual con una media poblacional que está dada por el efecto fijo, ¿sí? K sub A poblacional, por ejemplo, y una variabilidad interindividual que voy a representar con el término omega cuadrado. ¿Sí? Omega cuadrado, varianza, omega, desviación estándar. Puedo asumir, en un principio, que esos valores tienen una distribución normal con media cero y varianza omega cuadrado. ¿Ah? Como les dije hace unas diapositivas, la variabilidad de los parámetros farmacocinéticos en escala natural, ¿sí? Rara vez tiene una distribución normal, ¿sí? Generalmente para ver esta distribución tenemos que transformar estos parámetros a la escala logarítmica, ¿sí? Pero acá para mantener un poco para simplificar, no quise incluir el logaritmo de K sub A igual al logaritmo de la constante poblacional. Y lo mismo podríamos hacer para el volumen de distribución y para el cliente. Porque es cuando yo transformo logarítmicamente que observo esta distribución. Así podría yo asumir otros tipos de distribuciones, ¿sí? Y ahí tengo total libertad de asumir cualquier distribución para explicar, para ver la forma que tiene, de qué forma se distribuyen los valores del parámetro para los distintos sujetos que tiene la población. El otro término que vamos a definir es eta. Eta es esta letra griega que está acá, ¿sí? Aquí y aquí. Eta es la discrepancia entre el valor poblacional y el valor para un individuo, ¿sí? O sea, cada individuo va a tener su propio eta, ¿sí? Entonces, la constante de absorción para el sujeto I va a estar dada por la suma entre la constante de absorción poblacional y el eta para la constante de absorción de ese sujeto, ¿sí? Eta entonces, o sea, la distribución con la cual yo caracterizo la variabilidad del parámetro en la población es lo mismo que decir que es la distribución de los etas, ¿sí? Nada más que etas se distribuyen en torno a cero, ¿sí? Porque cuando asumo que tengo una distribución normal de los parámetros, si yo acá grafico los parámetros, entonces acá en la media voy a tener la constante de absorción poblacional, ¿sí? Y la varianza va a ser omega cuadrado K sub A. Ahora si yo grafico los etas, la media va a ser cero. Voy a tener etas positivos y etas negativos, ¿sí? Una distribución normal con media cero, ¿sí? Esa es una suposición, es un supuesto. Y la varianza va a seguir siendo omega cuadrado K sub A. ¿No? O sea, omega cuadrado K sub A, que es la varianza para la distribución de etas, también es la varianza, por supuesto, para la distribución de valores de constante de absorción en torno al valor típico o poblacional. Entonces, con los distintos valores individuales, yo puedo describir un perfil para un sujeto determinado, ¿sí? Un perfil individual, ¿sí? Que se va a apartar del perfil típico que está ahí graficado en rojo, ¿sí? Se va a apartar tanto más o menos en función de qué tanto más o menos se aparte K sub A, volumen de distribución y clic. ¿Está bien? Yo tengo una estructura jerárquica, tengo un modelo individual que sigue siendo como lo vimos, ¿sí? Una función para que ata la dosis y el tiempo con la concentración a lo largo del tiempo, que además tengo un modelo de error residual, ¿sí? Esto lo voy a tener a nivel individual y luego voy a tener un modelo para la variabilidad interindividual, que va a estar dado por el modelo que yo asumo para la distribución de los distintos parámetros farmacocinéticos en la población. Luego, esos parámetros farmacocinéticos, podemos complicarlo un poco más,
también pueden tener correlación entre ellos. ¿Sí? Y esto lo vamos a analizar en profundidad un poco después. Quizás ahora solo se los adelanto, pero esto que se llama matriz de varianza, covarianza, es una matriz donde cada parámetro, acá tienen una matriz de 3×3, porque son 3 parámetros farmacocinéticos, las diagonales son las varianzas para cada parámetro, o sea, la varianza para la variabilidad interindividual, K sub A, volumen de distribución y clearance, y los no diagonales es cómo covarían la constante de absorción entre los sujetos con el volumen de distribución. Por ejemplo, vimos, creo que no fue en el práctico, ¿sí? En el ejercicio que está marcado vimos que, sí, si no me acuerdo mal, pero el volumen de distribución y el clearance comúnmente presentan una correlación, ya que, por ejemplo, el peso corporal afecta tanto al volumen de distribución como al clearance. ¿Sí? Por lo tanto, esta correlación volumen-clearance normalmente es significativa. ¿Sí? Y también cuantificar esa correlación es importante en los modelos que vamos a estar trabajando. ¿Sí? Esta es la covarianza entre volumen de distribución y clearance, que luego puedo transformar en un coeficiente de correlación R con esta ecuación. La dejo ahí. La varianza, acá está el término, lo que les decía hace un par de diapositivas, generalmente la distribución es log normal para los parámetros farmacocinéticos. Esto no es una regla, ¿no? Habría que trabajarlo y hay que, como todo supuesto en un modelo, cualquier modelo, hay que verificarlo cuando uno hace un ajuste de ese modelo, ¿no? Es un supuesto que debe ser verificado luego. Comúnmente, y para la gran mayoría de análisis de modelos no lineales de efectos mixtos que puedan encontrar para farmacocinética poblacional, los parámetros farmacocinéticos tienen distribución log normal, ¿no? Por lo tanto, acá les dejo cómo es la distribución log normal, se describe así: el logaritmo de la K sub A es igual al logaritmo de la K sub A poblacional más el eta, ¿sí? Entonces, en términos, en la escala natural, se escribe de esta manera que está arriba. La constante de absorción para el sujeto I es igual a la constante de absorción poblacional por E elevado a la eta sub I. ¿Bien? Eta entonces tiene distribución normal, media cero y varianza omega cuadrado, y comúnmente para expresar, para comunicar la magnitud de esta variabilidad, se informa el coeficiente de variación. El coeficiente de variación para la escala natural se cuantifica como la desviación estándar sobre la media por 100. Pero cuando yo tengo otras distribuciones, el cálculo de ese coeficiente de variación se ve modificado. Entonces, cuando la distribución es log normal, el cálculo del coeficiente de variación es que está acá. ¿Sí? Este es el más preciso. ¿Ah? Otra manera, cuando la varianza es baja, la desviación estándar es baja, uno puede estimar el coeficiente de variación multiplicando la desviación estándar por 100. ¿Sí? Eso es una estimación. Cuando la varianza es mayor, esa estimación se vuelve un poco, se empeora. ¿Sí? Entonces, en los modelos no lineales de efectos mixtos, consideramos a la población como unidad de análisis. La estimación de los parámetros poblacionales y de la variabilidad interindividual para cada parámetro se hace en simultáneo. ¿Sí? O sea, en una etapa. En una etapa simultánea se estiman los valores medios, vemos cómo ajusta el modelo y además estimamos la varianza interindividual para cada parámetro. ¿Ah? Además, a nivel individual vamos a estar estimando el error residual y también vamos a estar estimando los parámetros para cada sujeto de la población. ¿Ah? Por eso acá les pongo que la individualidad de los sujetos es conservada, ¿ah? En una etapa que se hace a posteriori, que vamos a ver un poquito más.
Uno de las grandes ventajas de este tipo de análisis fue, y que permitió también su expansión, su adopción por la comunidad científica, fue que es aplicable a datos escasos. ¿Ah? No es necesario quitar sujetos del análisis porque tengan menos datos. Incluso puedo aplicar el análisis con sujetos que tienen muy poca información. Pero como mi enfoque es poblacional, estoy viendo a la población, cualquier sujeto que pertenezca a esa población que aporte algo de información va a sumar, digamos, ¿sí? Va a sumar a lo que es el análisis que estoy haciendo. Y voy a poder utilizar esa información. ¿Bien? Este es otro ejemplo, este es un ejemplo para es un ejemplo real para una caída o sea, una administración intravenosa a bolo. Vemos el perfil típico, que está en azul, y luego vemos los distintos perfiles individuales y el ajuste que se hizo. Lo que podemos ver también lo que este tipo de análisis detecta es en qué parámetro está la mayor cantidad de variabilidad para los datos que estamos observando. ¿Sí? Por ejemplo, cuando administro una dosis intravenosa a bolo, la concentración inicial define el volumen de distribución. O sea, el volumen de distribución marca mucho, porque yo asumo un modelo monocompartimental, en este caso. Entonces, a tiempo cero, la concentración inicial es la dosis sobre el volumen de distribución. Entonces, si yo tengo mucha variabilidad en las concentraciones iniciales, voy a tener variabilidad, esto sujeto a sujeto, voy a tener variabilidad interindividual en el volumen de distribución. Luego habrá que ver cómo es la cinética de caída para ver qué tanto varía el clearance en esta población. Y así voy ganando entendimiento del sistema, porque cuantifico variabilidad, pero asociada a un proceso determinado, y ese proceso está reconocido por un parámetro. Ese parámetro es volumen de distribución, pero me habla del proceso de distribución del fármaco desde la sangre hacia tejidos periféricos. Si la variabilidad individual está en ese proceso, entonces yo voy a buscar causas fisiológicas, bioquímicas, asociadas a ese proceso de distribución para explicar la variabilidad individual. Entonces, el análisis se va volviendo más mecanístico que un simple análisis de datos. ¿Sí? Hay que tener los conceptos de fisiología, los conceptos de farmacocinética necesarios para poder llevar adelante este análisis. ¿Bien? Lo que les decía un poco, datos escasos también se pueden utilizar. Por ejemplo, este ajuste está hecho con cada sujeto aportando 2 puntos, ¿sí? En partes diferentes de la curva farmacocinética. O sea, algunos sujetos pueden aportar datos pasadas las 10 horas, otros sujetos antes de las 2 horas, pero si el pool de la población logra describir bien cómo es el transcurso de las concentraciones a lo largo del tiempo, entonces voy a poder hacer un análisis poblacional y voy a poder usar todos esos datos para estimar valores típicos de los parámetros farmacocinéticos para un fármaco determinado. Tengo una pregunta en el chat. Sí, dejé material, para educación permanente está en la carpeta en el Drive, en la carpeta de Google Drive. Cualquier cosa te la mando. ¿Sí? Y el video de farmacocinética, de conceptos de farmacocinética, ya aparece en el canal de YouTube. Cualquier cosa, escribime y te lo mando de vuelta el link. ¿Alguna otra pregunta en este momento? Bien. ¿Qué fue lo que permitió hacer este tipo de ajuste? Básicamente una herramienta estadística que permitió hacer un análisis, una regresión no lineal,
¿sí? Pero al mismo tiempo cuantificando variabilidades en niveles jerárquicos, ¿ah? O sea, de distinta jerarquía, variabilidad a nivel residual y también variabilidad interindividual en los parámetros de ese modelo en una sola etapa. ¿Ah? O sea, ajustamos un modelo, pero también estamos ajustando la variabilidad interindividual que hay en esos datos. ¿Bien? Noten, por ejemplo, que en este caso los datos son escasos, podríamos no poder cuantificar la variabilidad en algún parámetro. ¿No? Eso es una situación que puede ocurrir. ¿No? Si los datos son escasos, siguen siendo una limitante, pero el análisis lo vamos a poder hacer. No vamos a tener que dejar afuera ninguna información que tengamos disponible. ¿Cómo se estiman esos parámetros? Se estiman hay dos maneras básicamente. Una es estimación bayesiana, que no la vamos a ver. La otra es estimación por máxima verosimilitud. La estimación de máxima verosimilitud es como un ajuste como lo que estamos viendo la semana pasada, nada más que incorpora aspectos de la variabilidad de los datos y además estamos ajustando toda la población. ¿No? De máxima verosimilitud lo que significa el concepto de máxima verosimilitud significa que los parámetros que vamos a estimar, van a ser estimadores de máxima verosimilitud. Quiere decir que son los parámetros que hacen que, y esto es un poco difícil de capaz que, son los parámetros que hacen que la probabilidad de observar los datos que tenemos sea máxima. O sea, ante los datos que estamos observando, ¿sí? Estamos observando datos, entonces probamos distintos modelos. ¿Sí? Nos quedamos con los modelos que, para los cuales la probabilidad de que ese modelo genere esa información es máxima. ¿Ah? Entonces, el parámetro de máxima verosimilitud es aquel parámetro que hace que la probabilidad de observar esos datos, ¿sí? En presencia de este parámetro, sea máxima. ¿Ah? Básicamente es un ajuste que lleva a reducir la distancia entre un modelo y los datos. ¿Sí? Entonces es un ajuste iterativo que lo que hace es ir probando distintos valores para los parámetros y reduciendo lo que sería un análogo a la suma de cuadrados de los residuos que vimos la semana pasada. Esa suma de cuadrados de los residuos ahora le vamos a pasar a llamar función objetivo. ¿Ah? Y está definida por esta función que es menos 2 log likelihood, menos 2 del logaritmo de la verosimilitud. ¿Ah? No nos vamos a meter en detalles numéricos, se los dejo acá solo para que sepan de dónde sale, pero la función objetivo es un análogo a la suma de cuadrados, simplemente que lo voy a hacer acá a nivel individual y también a nivel poblacional. ¿Ah? Entonces vamos a ir probando distintos estimadores y nos vamos a quedar con el estimador para el cual la función objetivo, o sea, menos 2 del logaritmo de la verosimilitud, sea menor. ¿Bien? Hay muchos métodos para hacer esto. La metodología para llegar a la estimación de esos modelos, o sea, de los parámetros, en los modelos no lineales de efectos mixtos, es variada. ¿Sí? Hay distintos algoritmos que nos permiten llegar a los estimadores de máxima verosimilitud. Y esos algoritmos algunos tienen sus ventajas, sus desventajas. Algunos corren más rápido, otros corren bastante más lento. Algunos se acomodan mejor a un tipo de datos, otros se acomodan mejor a otros. Comúnmente, o sea, esto ya es para una etapa más avanzada, se empieza a... Normalmente, una gran cantidad de trabajos publicados y de publicaciones en farmacometría, en análisis poblacional con este tipo de métodos, se hacen con este método, FOSSE con interacción o sin interacción. ¿Sí? First Order Conditional Estimation.
Este método es el más utilizado por lejos. ¿Bien? Es un método que venía incorporado en el software NONMEM, que fue el primer software para este tipo de análisis, y ahora también lo incorporan otros tipos de software. Luego, el otro método bastante utilizado, principalmente porque es el que incluye otro software también muy importante, que es el que vamos a trabajar en el curso, que es Monolix, es SAEM, ¿sí? Eh, que es aproximación estocástica de máxima esperanza, algo así. Es Stochastic Approximation Expected Maximization. Es un algoritmo diferente que tiene sus particularidades. No es que un algoritmo sea superior a otro, hay muchos estudios de comparación de los distintos algoritmos. A mí lo que tiendo a hacer es manejarme con FOSSE y con SAEM, y dependiendo de los datos, de la naturaleza de los datos, ajustar con uno y otro. Si tengo la posibilidad. ¿Sí? En Monolix, por ejemplo, solo se puede utilizar este método, este algoritmo. Pero en NORMEM se pueden elegir distintos métodos. ¿Sí? Es un poco, es como una etapa avanzada de ver bien qué hace cada algoritmo y qué particularidades tiene. ¿Sí? No nos vamos a meter porque este es un curso introductorio, pero lo que sí me gusta transmitir es que está bueno manejarse con más de un método, ¿sí? Y conocer los distintos métodos que hay después para, para tenerlos como herramientas a la hora de hacer análisis de datos, y quizás podemos estar muy trancados con un algoritmo y otro algoritmo lo puede solucionar de manera muy rápida. ¿Sí? Porque a veces la naturaleza de los datos condiciona mucho el correcto funcionamiento del algoritmo. Bien, entonces tenemos introducido el concepto de análisis poblacional, los distintos métodos y los conceptos básicos del modelo no lineal de efectos mixtos. Me gustaría avanzar un poquito y en esos modelos de efectos mixtos no lineales mostrarles cómo se estiman los parámetros individuales. ¿Ah? Porque les comenté que el análisis se hace sobre los datos de la población, sobre toda la nube de datos, se hace el análisis en una etapa. Pero ¿cómo se hace el análisis para cada sujeto? ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar un parámetro farmacocinético, o sea, un parámetro del modelo para cada sujeto? Eso es importante y se hace en una etapa que se llama a posteriori, en un método que se llama Maximum a Posteriori Maximization. MAP, estimación máxima a posteriori, MAP por las siglas en inglés. Los estimadores que vamos a determinar es una estimación bayesiana empírica, ¿no? Y los estimadores muchas veces, los parámetros individuales se los llaman estimadores bayesianos empíricos, EBE. ¿Sí? Entonces, para entender un poco también el alcance del análisis poblacional con este tipo de herramientas, me gusta mostrar cómo es que se hace el ajuste individual. El ajuste individual va a tener en cuenta el ajuste poblacional que se hace en la primera etapa, o sea, cuando corremos un análisis no lineal de efectos mixtos, lo que estimamos son, para cada parámetro farmacocinético, una media y una variabilidad interindividual. Entonces estamos describiendo una distribución, ¿sí?, poblacional para cada uno de esos parámetros. ¿Sí? La etapa a posteriori, ¿sí?, esta que estamos introduciendo para cuantificar los parámetros de cada sujeto, va a tomar esta estimación de la población, o sea, esta estimación de la distribución de la población que hacemos, la va a tomar como un prior, como información previa, para hacer un ajuste de datos individual. ¿Ah?
Y en ese ajuste de datos individual va a haber un balance entre la información, o sea, la distribución que tengo para el parámetro farmacocinético poblacional, o sea, la distribución poblacional que tengo para el parámetro, y los datos que me da o que estoy observando en cada sujeto, en el sujeto en el cual estoy determinando el parámetro. Vamos a... Voy a ir de acá, un segundo. Y vamos a abrir ese enlace. Que creo que, bueno, se los dejo ahí para que ustedes luego lo trabajen también. Yo lo estoy abriendo, ya va a aparecer. Bien. Entonces, esta herramienta, lo que también está desarrollada por la Biel, lo que muestra es una situación en la cual tengo un prior, ¿tá? Que es la línea azul, tengo un set de datos correspondientes a un sujeto, y luego tengo una curva marrón que se llama posterior, que por ahora la vamos a sacar. ¿No? Entonces lo que estoy mostrando acá en esta curva es, la curva azul es la curva típica, la curva poblacional. O sea, la curva que está definida con los parámetros poblacionales o parámetros típicos. ¿No? Esa es la curva azul. Recuerden que cada parámetro típico a su vez tiene asociada una variabilidad interindividual. Por lo tanto, al asociar una variabilidad interindividual, también estoy asumiendo que hay una cierta probabilidad de ver en la población determinados valores de cada parámetro. Por ejemplo, si tengo una distribución, si este prior, por ejemplo, tiene una estimación de un clínico poblacional, ¿no? Tiene poblacional determinado. Además, estoy estimando una variabilidad interindividual en torno a ese clínico, ¿sí? Con una determinada desviación estándar. Si yo asumo una distribución normal y tengo una desviación estándar determinada, también estoy valorando, por ejemplo, si yo multiplico por 3 esa desviación estándar y hago el clínico poblacional más menos 3 desviaciones estándar, ese intervalo cubre casi el 99% de los distintos clearance de toda la población. Por lo tanto, utilizar esa distribución también es un supuesto de que si aparece un clearance que sea, por ejemplo, que sea parte del clínico poblacional 6 desviaciones estándar, va a ser muy poco probable, bajo mi supuesto de la distribución, que pertenezca a la misma población. Por lo tanto, cuando yo hago un análisis de modelos no lineales de efectos mixtos de este tipo, si un sujeto, realmente su clearance se aparta muchísimo del clearance que tengo como valor típico, probablemente pese mucho que en mi marco de análisis ese sujeto es imposible que tenga ese clearance, porque se aparta demasiado. Entonces va a tener un clearance más cercano al de la población, y por lo tanto el ajuste de datos a ese sujeto va a ser pobre. ¿No? Vamos a entenderlo un poquito acá. No sé por qué esto se me... Para mostrar menos datos. Entonces acá lo que se muestra es, tengo la curva azul, entonces es la curva típica, y luego tengo los puntos rojos. Los puntos rojos son las observaciones para un sujeto I. Un sujeto I dentro de esa población con la cual yo estimé esta curva azul.
¿no? O sea, son puntos dentro de la nube de puntos de la población. Pero nada más que estos puntos son para el sujeto I. La curva verde representa cómo ajustaría el mismo modelo, el mismo modelo farmacocinético que yo ajusté a la población, cómo ajustaría al sujeto I si yo no tuviese en cuenta ninguna otra información más que los datos que estoy observando en el sujeto I. Entonces, si yo, solo observando estos datos, ajusto un modelo farmacocinético, como el que ajusté antes, la curva que obtengo es la curva verde. Esa curva verde, por supuesto que trae consigo distintos valores farmacocinéticos, ¿sí? Distintas constantes de absorción, distintos volúmenes de distribución, distintos tiempos. Entonces, en el marco del análisis no lineal de efectos mixtos, lo que hacemos para ajustar los datos de un sujeto, como suponemos que ese sujeto pertenece a la población, suponemos que sus valores farmacocinéticos tienen que estar dentro de la distribución que marcamos con el análisis poblacional inicial, ¿sí? Con el análisis que dio lugar a la curva azul. Por lo tanto, el ajuste, los datos, los parámetros individuales que vamos a obtener van a ser un balance entre la distribución poblacional de los parámetros y las observaciones del sujeto. ¿Bien? Ese balance está marcado acá por la estimación a posteriori, que es el MAP, que es la curva marrón. ¿Sí? Entonces, la curva marrón va a ser el ajuste de mi modelo a los datos de este sujeto. ¿Sí? A esos datos rojos que se muestran ahí. Vieron que si sacamos la estimación verde, tampoco es que se ven tan mal. O sea, se ven bastante bien, de hecho. Simplemente que hay una diferencia entre ir a ajustar los datos de un sujeto sin tener ningún preconcepto de a qué población pertenece ese sujeto, ¿sí? Eso es la curva verde, y este enfoque en el cual cuando voy a ajustar los datos rojos, yo ya asumo que ese sujeto pertenece a esta población, por lo tanto, ciertos parámetros no se pueden apartar demasiado de la población. Y uno de esos parámetros en este caso es la constante de absorción, ¿sí? Vean que acá tengo, el primer punto está tomado acá a las 12 horas más o menos, y si yo solo ajusto los datos, o sea, el modelo a este sujeto, me da una absorción muy lenta, ¿sí? Tal que el tiempo máximo está después de las 12 horas o 12. ¿Bien? Ahora, si tengo en cuenta la distribución de la constante de absorción de la población a la que pertenece este sujeto, la estimación es mucho más razonable. El tiempo máximo se dio antes, ¿sí? Y esto es simplemente variabilidad de los puntos en torno a su curva más probable, que es esta marrón. ¿Por qué? Porque pertenece a una población determinada, porque tengo más información de otros sujetos que tienen fisiología parecida, y a los cuales les administré el mismo medicamento, por lo tanto espero que tengan una farmacocinética similar. Entonces, aplicar esta estrategia de análisis me da una capacidad de llegar a los parámetros más plausibles de una capacidad mayor. ¿Sí? ¿Qué pasaría si este sujeto, si este sujeto tuviera un solo punto? ¿Sí? Probablemente todos sus parámetros individuales sean iguales a los parámetros de la población, porque es mi mejor estimación de la farmacocinética de ese sujeto. Al que le vi un valor. O sea, observé solo la concentración a un tiempo. Ahora, ¿qué pasa si realmente a este sujeto se le hace una caracterización farmacocinética tal que se obtienen 100 puntos, ¿sí? A lo largo del tiempo, y vemos que efectivamente en ese sujeto, algo que parecía improbable, porque dada la distribución poblacional con la que yo me manejaba, que el máximo esté después de las 12 horas era improbable, el máximo de absorción, pero ¿qué pasó?
cuando le medí muchísimos puntos, muchísimas observaciones, caractericé con muchas observaciones el perfil, la curva de ese sujeto, noté que efectivamente esa curva tenía esa forma. O sea, la constante de absorción era mucho más lenta que la constante poblacional. En ese caso, el ajuste de la línea verde y la marrón, que es el a posteriori, empiezan a coincidir, porque la curva marrón era un balance entre la información poblacional y la información individual. Cuando la información individual tomó mayor relevancia, mayor peso, porque tengo más datos, entonces la curva marrón se empieza a pegar a la curva verde. ¿Sí? Entonces los parámetros de ese individuo se empiezan a separar mucho de esa población y tengo que simplemente aceptar que ese sujeto tiene una constante de absorción muy lenta. ¿Sí? Eso se llama estimación máxima a posteriori. Es un balance entre las observaciones, o sea, los parámetros individuales van a ser obtenidos por un balance entre las observaciones que yo tenga en ese sujeto y la distribución poblacional que está estimada en la primera etapa. Bien, ya nos queda poco. Entonces, esto es un resumen del contraste entre modelo no lineal de efectos mixtos y métodos de 2 etapas o enfoque tradicional, ¿no? Básicamente es un resumen de lo que vimos. El desarrollo de los modelos no lineales de efectos mixtos va a ser un poco lo que nos va a ocupar en las clases, en las sucesivas, en las 2 semanas que siguen, porque involucra una exploración de datos, hay que estimar los parámetros, o sea, como toda estimación no lineal, toda regresión no lineal, hay que tomar determinadas decisiones para conducir el análisis. Lleva mucho más tiempo que un análisis de 2 etapas, es subjetivo en cierto punto, y implica el uso de varias herramientas informáticas. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a estar trabajando en la fase inicial de este curso. ¿Sí? Les dejo algunas diapositivas acá, cuál es la utilidad, cómo podemos evaluar un modelo no lineal de efectos mixtos, principalmente porque en el práctico de mañana vamos a trabajar con esto. Pero vamos a dejar el comienzo de esta clase de evaluación para la semana que viene. Vamos a retomar con evaluación y vamos a llegar a covariar, análisis de covariar. ¿Sí? ¿Alguna duda que quede respecto al tema que estuvimos viendo? Disculpen que haya quedado cortado, pero los videos van a estar disponibles en YouTube. ¿Sí? Y la semana que viene retomamos el lunes, como ya venimos. Vale. Bueno, hasta la semana que viene entonces, por Zoom. Aquellos que van al práctico nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao Manuel, gracias. Que estés bien. Buena semana. Chao Graciela.